¿Se escucha? Chicos, buenas tardes. ¿Se escucha? Confirmen. Sí, profesor, buenas tardes. ¿En antes no me escuchaban? ¿O sí? No. Ya, muy bien. Voy a presentar A ver, me van a confirmar si pueden ver, ¿ya? Parece que el audio está mal en la computadora. Vamos a ver un ratito. Ya. Voy a presentar la diapositiva de esta semana, lo que vamos a trabajar. Número 11. ¿Ya? Semana 11. Me va a confirmar si puede observar la diapositiva, ¿ya? Todavía no estoy presentando, estaba en la otra computadora. Vamos a ver. Me confirma si puede ver. A ver, vamos a ver. Me dice que no. Ya, a ver, me vas a confirmar si se puede ver. Hace momentos podía ver algo o nada. Confirmen. No, profesor. Hace momentos pudo ver la diapositiva o no. No. Nada, ¿no? Ya, hay un problemita con... A ver, vamos a ver. Me va a señalar si ahora puedes ver, ¿ya? Estoy en otra computadora. A ver. Acá sí vas a poder ver. Ah, puedes ver la práctica. Está No se visualiza, cargando. profesor. Está un poco lento. Y se visualiza, profesor. Se puede ver la diapositiva. Ay, 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 ay. Confírmame, ¿ya? Estaba en otra computadora y parecía que no me escuchaban porque estaba hablando hace momentos. Pero vamos a estar por acá, vamos a entrar entonces. Ya. A ver, se va a maximizar. Está cargando ahí. A ver. Ya creo que está. Ahora vamos a ver ya. Ya, ok. Chicos, vamos a trabajar esta semana. Se puede ver, ¿verdad? El tema de la semana. Bueno, nosotros estamos en la semana 10. Acá dice 11. El tema de la semana 10. Ya, seguramente han revisado su práctica y corresponde a textos argumentativos, ¿verdad? Ya. Textos argumentativos. Ese es el tema que nos toca, ¿verdad? Confirmen, chicos. Sí, profesor. Ya, muy bien. A ver, muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio nuestra sesión de esta última horita sobre textos argumentativos. Ya, voy a pasar acá. Fíjate acá, no sé si puedes observar ahí. Ahí tenemos una viñeta que tiene dos globitos. Hay una señorita que plantea una idea y hay un jovencito que plantea otra. La pregunta es, ¿quién de los dos tiene la razón? ¿Y sobre qué tema se está hablando? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué dirían? La señorita dice, creo que no está bien molestar a cada momento a nuestros compañeros. Y el joven dice, pero si no lo hacemos, nunca superarán sus complejos. Es más, deberán estar agradecidos. La pregunta es, ¿quién de los dos tiene razón? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué dicen? ¿Alguien tiene una idea?
¿Quién de los dos tiene razón, chicos? ¿Nadie tiene razón o quién de los dos tiene razón? A ver. Ya. Entonces, fíjate que cuando hablamos nosotros de textos argumentativos, hablamos de aquellos textos en los que se va a plantear una idea, se va a plantear un punto de vista y uno va a tener que defender ese punto de vista. En este caso, la señorita Mari sostiene que no se le debe molestar a los compañeros tímidos, mientras su compañero Pedro sostiene que sí es necesario molestarlos, porque si no, no van a aprender, dice, no van a estar agradecidos. Cada uno da su punto de vista. Cuando nosotros hablamos de textos argumentativos, vamos a decir que son aquellos textos que van a plantear una tesis, plantear un punto de vista, de tal manera que van a defender ese punto de vista a través de argumentos. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, ¿quién puede tener la razón? De repente la señorita, porque en realidad nadie tiene derecho de molestar a nadie, ¿no? Así lo necesiten, no tenemos derecho. Vamos por acá, a ver. De manera general, cuando uno escribe un texto argumentativo, tiene que más o menos tener esta estructura, una introducción en la que se va a presentar algunos antecedentes de lo que se va a desarrollar, luego una tesis, que es la postura o es la afirmación que uno plantea, y luego el cuerpo argumentativo, que son las ideas o las razones lógicas con las que se va a defender un punto de vista. Esta parte, ¿ya? Ahora, finalmente puedo utilizar también vamos a poner punterito rojo, un contraargumento, ¿no? Una postura propia en relación al argumento central, en relación a la tesis. Luego, cuando hablamos de conclusión, la conclusión es la última parte, es la síntesis de lo más importante de la tesis y de los argumentos. Entonces, esta es una forma general cuando uno escribe, pues tiene que haber una introducción, previamente hay un título, obviamente, una introducción, esta es la postura, esta es la parte donde se defiende y esta es la parte final donde se sintetizan las ideas, ¿ya? De manera muy general podemos hablar de elementos. Nuestro libro habla de elementos, ¿no? También. Acá me dice la tesis, por ejemplo, ¿ve? ¿Qué llega a ser la tesis puntualmente? Es la idea principal de un texto argumentativo. ¿Qué es la argumentación? La argumentación son las ideas con las que se defiende la tesis. Y obviamente la conclusión es la síntesis, pues, de estas dos. Acá tenemos un ejemplo muy particular cuando me dice la tesis, fumar perjudica seriamente la salud. Ahí me está hablando que el cigarrillo daña la salud. Ahora, esa afirmación que uno plantea tiene que defenderse, tiene que sustentarse. A eso se llama argumento. Y acá dice, según estudios realizados por especialistas de todo el mundo, el tabaco produce cáncer en un porcentaje elevado de la población. Está comprobado, quienes fuman tienen menos capacidad pulmonar, lo que disminuye su calidad de vida. O sea, ahí está argumentando en función a unas investigaciones. En la conclusión, entonces, es la síntesis. Atendiendo a los razonamientos expuestos anteriormente, podemos reafirmar en la teoría que el cigarrillo perjudica nuestra salud, ¿no? Eso es de alguna forma un ejemplito, ¿ve? Vamos por acá. Nuestro texto habla de elementos. Nuestro texto le llama elementos. A la tesis o idea central, bueno, también se habla de un argumento central y de argumentos secundarios o argumento secundario. Hay una interrogante para desarrollar o identificar la tesis o idea central. Sería, ¿cuál es la posición del autor? ¿No? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su opinión respecto a un tema X? ¿No? Ahí es, ¿cuál es la posición? ¿Está a favor del presidente Castillo?
está en contra del gobierno Castillo, está a favor del aborto o está en contra del aborto, está a favor del matrimonio con personas de igual sexo o está en contra del matrimonio de personas de igual sexo, por decirlo. Entonces, esa es la posición, es su punto de vista, lo que piensa. Ahora, decimos que el argumento es la explicación más importante y puedo identificar con esta pregunta. ¿En qué se basa principalmente el autor para defender su tesis, para defender su posición? Entonces, tengo que encontrar con esta pregunta las razones, las ideas. Finalmente, encontramos pues algunos argumentos, otros argumentos de menor jerarquía, argumentos secundarios. Son otras ideas que también van a sustentar a la tesis. Supongamos que yo diga, ¿no? Mi tesis, Dios no existe. Y alguien puede decir, refutar eso y decir, no, Dios existe. Y luego planteamos argumentos, ¿no? ¿En qué se basa principalmente el autor para decir que Dios no existe? Tendrá que dar sus razones. ¿O en qué se basa el autor para decir que Dios sí existe? Entonces tienen que ser razones o ideas. Asimismo, se agregará pues otros argumentos de menor importancia que apoyen. Además, también se señalan otras razones, ¿no? Entonces ahí tenemos esos tres elementos y esas interrogantes o preguntas que me van a permitir identificar cada uno de esas palabras. Voy por acá. Los textos argumentativos, su ámbito es muy amplio. Se encuentran en los textos científicos, en los textos jurídicos, ¿no? El abogado, en sus litigios, en ensayos, en los textos periodísticos, en los debates, en la publicidad, etcétera. O sea, incluso en la vida cotidiana hacemos uso de los textos argumentativos cuando tratamos de explicar o sustentar nuestras ideas. ¿Ya? Vamos por acá. En nuestro libro nos habla de algún argumento objetivo y de un argumento subjetivo. Vamos a llamar nosotros argumento objetivo cuando sean razones lógicas, cuando sean expresiones que puedan ser validadas, puedan ser demostradas lógicamente. Y vamos a llamar argumentos subjetivos cuando no sean razones lógicas, sino van a ser fruto de la subjetividad o de las llamadas falacias. Las falacias son falsos razonamientos, ¿no? Ahora, estas falacias en tu libro se mencionan de estas formas, ¿no? Por ejemplo, dice, acá ve, apelación a lo subjetivo, son falacias, pues. Apela a la piedad y a la compasión, eso se llama una falacia de ad misericordiam, por ejemplo, ¿no? Cuando alguien ruega. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero quiero explicar esto, creo que está en tu texto también. Recurre a la amenaza y a la fuerza, ¿no? El ad baculum, el bastón, o acá, ¿no? Apela inapropiadamente a la autoridad, el ad verecundiam, acude al ataque o a la ofensa, ad hominem, contra el hombre, apela a las emociones, esto, ¿no? Ad misericordia, emociones de una multitud, ad populum. Entonces, estos son argumentos subjetivos que de alguna manera llegan a ser falacias porque son errores en la argumentación o son falsos razonamientos. Veamos acá cada uno de ellos. Por ejemplo, acá ven. Tengo el argumento ad populum. Acá dice este personaje, redonda, jaja, dice él. A su vez agrega, todo el mundo sabe que es plana. ¿Qué está mal acá? ¿Por qué es un argumento ad populum? A ver, participen. ¿Alguna idea? ¿Por qué es un argumento ad populum? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen ustedes? ¿Por Profesor, qué puede? porque participa un grupo de personas. Ya. Vale. ¿Qué dice el resto? ¿Por qué puede ser ad populum? Usted dice porque participa en un grupo de personas. Ya. Se llama ad populum
Así ve, imagínate tú. Imagínate que soy un universitario del primer semestre de la facultad de medicina, por decir, y le digo a mi papá, papá, voy a fumar. Y mi papá me dice, ¿qué te pasa? Acabas de ingresar a la universidad, recién vas a cumplir 18 años y vas a fumar. Y el hijo argumenta, papá, en la universidad todos fuman, mis primos fuman, mis primas fuman, todo el mundo fuma, ¿por qué no puedo fumar? O sea, ¿en qué se está basando ese argumento? En las creencias de un grupo, de una multitud. Y por lo tanto, como mucha gente fuma, él piensa que eso es correcto. Y está mal, pues el hecho que mucha gente realice una acción no necesariamente significa que es correcto. Fumar es dañino, por ejemplo. Pues, igualito este sujeto acá dice, redonda, ¿cómo va a ser redonda? Todo el mundo sabe que es plana. O sea, que todo el mundo diga una idea, porque todo el mundo lo dice, no necesariamente es pues verdad, tenemos que analizar. Eso se llama ad populum, cuando uno argumenta en base a las creencias de toda la gente. Hay que analizar pues si esas creencias son correctas, ¿no? Porque el hecho de que todos crean no significa que eso es correcto. El hecho que todo el mundo mienta no significa que mentir es bueno. Entonces, eso se llama ad populum. Acá tengo otro, acá abajito, fíjate acá. Acá dice argumento ad baculum. A ver, ad baculum. Baculum es bastón, el cetro. Acá hay un sujeto que está hablando. Dice, sin duda, elija usted la mejor opción. Le dice en palabras, libremente le recuerdo. Es irónico porque tiene un palo acá. Es como que él es un asaltante y ella una señora que no sabe si va a elegir su monedero o entregar, ¿no? ¿Por qué sería ad baculum acá? A ver, ¿quién me dice? Dame tu idea, vamos. ¿Por qué es ad baculum? Dime. ¿Amenaza, profesor? ¿Por qué dices? Claro, porque de alguna manera el ad baculum es eso, ¿no? Le está amenazando. ¿Pero cómo? Pues ahí, pues indirectamente, con el palo y con el rostro, irónicamente. Sin duda, elija usted la mejor opción. Libremente le recuerdo, dice, pero está con un bastón, como que si no me das, te puedo lastimar. Entonces, eso, ¿no? El argumento ad baculum es cuando amenaza, ¿ya? Cuando amenaza. No sé, a veces ha pasado, pues, alguna vez, ¿no? En el salón alguien está haciendo desorden y a un profesor le cansó y dice, una vez más y te vas del salón. Eso es un argumento ad baculum. Por no decirle, lógicamente, estudiante, atienda, este tema puede venir en el examen. O sea, dale las razones lógicas, no amenazarlo. Por eso se llama ad baculum. ¿Ya? Ahora vamos por acá. Aquí tengo otro, argumento ad verecundiam. Y ahí dice, ¿no? Como Nobel de Literatura, recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. Pregunta, ¿cuándo es argumento ad verecundiam? Ideas, a ver, recuerda, ¿cuándo? ¿Qué dices? ¿Cuándo es ad verecundiam? Se llama ad verecundia cuando nuestros argumentos se van a basar en ciertas personalidades, pero de manera inadecuada, porque yo puedo decir esto, según Albert Einstein, que planteó la teoría de la selección natural, todo es relativo. Eso sería correcto, ¿no? Porque hay una explicación lógica. Pero ¿cómo sucedería cuando sería ad verecundiam? En este caso, este sujeto dice, ve, como Nobel de Literatura, recomiendo el vino tinto para combatir la caspa. O sea, al margen de que él sea de literatura y no sea de repente un médico o alguien, lo que dice es incorrecto.
Pero no necesariamente por eso es falacia, sino se llama falacia cuando se cree todo lo que dice una persona de renombre. A eso se llama ad verecundiam. Por ejemplo, ¿no? El Papa Francisco Bergoglio, que diga, o alguien dice, según el Papa, rezar 3 veces al día hará que ingrese a la universidad. ¿Por qué sería ad verecundia? ¿Por qué es falacia? ¿Por qué? Porque esa persona, por más que tenga renombre, todo lo que diga no necesariamente es correcto. Tenemos que ver si lo que dice es lógico. ¿Ya? Y acá exagera pues esta imagen, ¿no? Porque él es literato que sabrá pues de medicina o de algún tratamiento de la caspa. Pero se refiere a eso, porque yo puedo decir, según Cristiano Ronaldo, jugador portugués, el mejor champú es Clear Men, sale en su publicidad, ¿no? Y no necesariamente, porque él tiene renombre, no necesariamente lo que él diga va a ser correcto. A eso se llama ad verecundiam. ¿Ya? O esto, ¿no? Otro puede ser cuando lo que dice mamá, ¿no? Pórtate o haz estas cosas porque yo soy tu madre. Igualito, ¿no? O de alguna manera, ¿no? Ella también pone su autoridad. O sea, todo lo que diga ella no necesariamente es válido. Tenemos que analizar lo que dice. Eso es un problema de ad verecundiam. Es decir, cuando nos dejamos llevar por el renombre de una persona y creemos todo lo que dice. ¿Ya? Obviamente, tenemos que analizar lo que dice. Ahora, en esta última parte me dice argumento ad hominem, que significa contra el hombre. Acá dice él, este sujeto tiene un aviso, no. Y este sujeto dice, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. Pregunta, ¿por qué es un argumento contra el hombre o ad hominem? A ver, ¿alguna idea? ¿Qué dices? A ver, ¿qué dirían? ¿Por qué sería argumento ad hominem eso? ¿Alguna idea? Ya, ahí dice, a ver, dice, alguien que viste tan mal no puede tener la razón. La pregunta es, si están discutiendo sobre algo, ¿qué tiene que ver la ropa? Cuando se argumenta, cada uno defiende su punto de vista, su tesis, pero en función a ideas. Si alguien insulta, si alguien ataca, eso se llama argumento ad hominem. No sé si recuerdan en la época de candidatura de los políticos para presidente, antes de que Castillo sea presidente, hubo un debate y se presentaron varios candidatos. Y estaba Keiko y estaba por ahí otro candidato. Y Keiko dice, señores, si a mí me eligen como presidenta, yo voy a hacer así, asá, esto. Y le tocó el turno a la otra persona y la otra persona dice, señores o población peruana, ¿cómo una hija de un delincuente va a ser presidenta? O sea, en vez de decir cómo va a sacar adelante su país, comienza a atacar. Entonces, el hecho de atacar, de insultar, eso se llama argumento ad hominem, ¿no? O sea, se supone que se tiene que atacar la idea, ¿no? Lo que estamos discutiendo, la tesis, pero no insultar a la persona. Si uno insulta, entonces cae en este argumento ad hominem, en esta falacia contra el hombre. Eso también es una falacia. Ya, ojo, ahí están las 4 y acá hay algunas más. Según mi libro, nuestro libro está, ¿no? Acá hay otro, ve. El argumento ad ignoratiam o el argumento contra la ignorancia. Eso sucede cuando dice ella, por ejemplo, dice, ¿no? El sol es hueco. Y ella argumenta. Y como, y como, y como no puedes probar lo contrario, es verdad. Es como decir, Dios no existe, ¿eh? Porque nadie lo ha visto. La pregunta es, ¿el hecho de no ver significa que no existe? No es lógico, pues ahí hay una incoherencia. Esa es una ignorancia, ¿no? Y como no puedo probar lo contrario, entonces es verdad.
Pues eso también es ilógico, es una falacia que se basa en el desconocimiento. Ahora, el que viene generalmente y el que sucede siempre y el que nosotros solemos usar, esto, ¿no? Por ejemplo, este señor, este joven, se pasó la luz roja, le van a aplicar una papeleta y él argumenta, señor policía, bueno, está pegado con la palabra ahí, me pasé la luz roja, mi madre está en el hospital en coma, por favor, discúlpame. ¿Por qué estaría mal este argumento de este joven? A ver, ¿quién me dice? Falacia de misericordia. ¿Alguna idea? ¿Qué dices? Vamos. ¿Alguna idea? Apela a la piedad. Ajá, porque está apelando al sentimiento, ¿no? Entonces, alguien dirá, profesor, pero si su mamá está enferma, se encuentra pues emocionalmente mal, ¿eso es correcto? No, pues es que no se puede decir, no puedes decir, porque mi mamá está muriendo o enferma, tienes que, no, él cometió un error y decirle, sí señor, cometí un error, punto, voy a ser responsable, me pasé porque tengo cosas, mi madre está en peligro, punto, y asumí su responsabilidad. Eso es lo lógico. Necesariamente nosotros siempre hacemos uso, ¿no? A veces el chico, la chica dice, María, si me dejas, me voy a morir, no voy a comer, o sea, apela a ese sentimiento, ¿no? Y eso es un problema, esa falacia. O peor, ¿no? Un trabajador le dice, jefe, eh, tengo 3 hijos y mi esposa está embarazada, van a nacer un hijo más, por favor, necesito que me aumentes el sueldo. Entonces, ahí está apelando al sentimiento, a la emoción, a la piedad. Entonces, eso no sirve. Tal vez que el trabajador le diga, jefe, usted sabe que este año 2022 ha habido inflación, las cosas han subido, el sueldo no alcanza, la canasta familiar cuesta tanto, con lo que me paga. Tiene que darle razones lógicas, pues, ¿no? Pero no rogar o no trabajar al sentimiento. Esa es una falacia también. ¿Ya? Ojo. Alguna falacia por ahí, otras, por ejemplo, que no están en mi libro, pero que de alguna manera, pues, en un examen de admisión pueden preguntarte. Por ejemplo, ¿no? El argumento ad antiquitatem, el argumento contra la antigüedad. Res- respeta, por favor. Se trata de una costumbre muy antigua. O sea, este hombre tiene la costumbre de quemar al gato y argumenta diciendo, respeta por favor, se trata de una costumbre muy antigua. Y este joven dice, ¿what? ¿Por qué está mal? A ver, ¿quién me dice este argumento antiquitatem? Vino en un examen de admisión, no en el CEP, admisión. Pero igual, ¿por qué está mal eso? ¿Qué dices? ¿Qué está mal ahí? Chicos, ¿qué está mal? Ujú. ¿Y sabes qué es lo que está mal? El viejito está diciendo que, oye, yo lo voy a quemar al gato. ¿Por qué? Porque es una costumbre antigua. La pregunta es, siempre cuando se argumenta, tiene que fundamentarse en la racionalidad, en la lógica. ¿Cómo se va a quemar un animal? No, pues antes quemábamos. Antes porque eran ignorantes, pues antes no había ciencia, no había conocimiento. Antes el hombre creía en todo. Hoy no. Los animales también son seres vivos, necesitan respeto. ¿Ves? Eso diría este joven. Pero hay gente que dice, así éramos antes, argumenta esa idea y realiza esa acción. Eso se llama un argumento antiquitatem, ¿ya? Una falacia antiquitatem. Muy bien, lo dejo ahí. Obviamente es incorrecto, pues cómo vamos a quemar a los animalitos, ¿no? O hacer costumbres antiguas. Bueno, antes no había pues sociedad, no había reglas, no había normas. Entonces, hoy estamos en una sociedad de la posmodernidad y entonces tenemos un poco más de razón.
más de razonamiento. Fíjate acá hay un argumento que tampoco está en tu texto, que se llama, o otra falacia, ¿no? Un argumento ad consequentiam, argumento de consecuencia. ¿Cuál es esto? Y acá dice, ve, eso es absurdo. Si mi Dios no existiera, mi vida no tendría sentido. A ver, ¿qué entiendes de esa frase? Eso es absurdo. Si mi Dios no existiera, mi vida no tendría sentido. Y acá lo que dice, ve, consiste en afirmar que un argumento es falso solo porque las consecuencias indirectas sean negativas o viceversas. Por eso él dice, ¿no? Es absurdo. Si mi Dios no existiera, mi vida no tendría sentido. Y lo correcto sería, si Dios existe o Dios no existe, tu vida tendrá sentido si tú actúas correctamente, o tu vida no tendrá sentido si tú actúas incorrectamente. Eso depende de uno. Pero él está valiéndose en algo, ¿no? Está afirmando, un argumento es falso solo porque las consecuencias indirectas sean negativas. Eso es lo que dice, ¿no? Es absurdo. Si mi Dios no existiera, mi vida no tendría. Si ella no me quisiera, yo no estaría viviendo hoy. Es como decir eso, ¿no? Me quiera o no me quiera, yo voy a existir si me alimento. Pero hay gente que argumenta de esta manera, ¿no? Si a mí no me eligen como presidente, entonces no vamos a ser felices, ¿no? Más o menos así. Y eso es lo que dice. Consiste en afirmar que un argumento es falso solo porque las consecuencias indirectas sean negativas o positivas. Acá dice, ¿no? No lo robó porque si no lo hubiesen detenido e iría a la cárcel. Y así dicen muchos políticos, ¿no? Yo no tengo ningún delito. En los medios de comunicación y en la prensa han salido diciendo eso, pero yo no tengo ni un delito. Si no estuviera preso, dice, ¿no? Y eso también es incorrecto, pues, ¿no? Sino que los delitos y las denuncias tienen que tener su proceso. Cuando se demuestra que es culpable, recién va preso. Pero no podemos argumentar eso, ¿no? No lo robó porque si no lo hubieran detenido, dice, ¿no? Y no es así. Pero es un argumento falaz que la gente utiliza, el argumento ad consequentiam o de consecuencia. Ahora vamos con este último, que tampoco está en tu libro, que se llama poso o posergo, ¿ya? ¿Y eso qué significa? Dice acá, mira, claro que no hay tigres, dice él, porque puse mi amuleto antigas por ahí o por aquí. O sea, él piensa que porque dijo algo, una idea, entonces sucede lo otro. Y eso sería incorrecto, pues. Claro que no hay tigres, porque puse mi amuleto. ¿Acaso el tigre sabe de amuletos? Eso es incoherente también. Y acá significa esto, ¿no? Es una falacia que consiste en hacer creer que una cosa es causada de otra por el hecho de suceder antes, nada más, ¿no? Es una falacia que consiste en hacer creer que una acción es causa de otra por el hecho de suceder antes. Claro que no hay tigres, porque puse mi amuleto de antigas, dice. Como puso tu amuleto, entonces no hay. Eso es ilógico también. Hay que razonar. ¿Qué tienen que ver los tigres con los amuletos? Los tigres son animales salvajes. Si tuvieras con amuleto y te pones ahí, el tigre puede igual devorarte. Y acá está un ejemplo, ve. He ido al curandero para que me cure de una grave enfermedad. Un mes después he experimentado una mejoría notable. Por lo tanto, el curandero me ha sanado. Ahora tú dirás, claro, profesor, si el curandero tiene que curarte, bueno, o tiene que hacer, depende, ¿no? Generalmente los curanderos, si son gente que trabaja con hierbas naturales, puede ser, pero generalmente son chamanes o embusteros, ¿no? Y que de alguna manera tú te puedes haber sugestionado. Porque no, pues un curandero es, a ver, dice, te va a quitar tu mala suerte y te va a pasar con flores y te va a soplar con agua y vino. Eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, a eso se está refiriendo más o menos esta falacia posterior. A ver, estas tres falacias no están en tu texto. Salimos, a ver, salgo de esto. Vamos acá a la paradoja. Aparte de las falacias que son argumentos aparentemente verdaderos, pero que son falsos,
Las paradojas son otros argumentos, también son argumentos, que presentan aparentes contradicciones y que uno los tiene que identificar esa contradicción y luego resolver o dar una explicación, cómo se puede explicar esa aparente contradicción, ¿ya? Acá me dice, pues, la paradoja, ¿no? Imagínate acá, esta teoría de tu libro también. Vamos por acá. Acá voy a encontrar la paradoja. El texto dice, me esforcé por bajar de peso. Casi no comí. Comí pura fibra vegetal. Me ejercité responsablemente y jamás consumí nada contraproducente. Sin embargo, veo que he subido de peso casi 12 kilos. Pregunta, ¿cuál es la paradoja? A ver, identifica la paradoja. ¿Qué dirías? ¿Cuál es lo paradójico? A ver, ¿qué dices? ¿Cuál sería lo paradójico? ¿Alguien sabe? A ver, lo paradójico es, ¿cómo es posible que si ella está tomando una dieta para bajar de peso, en vez de bajar, subió de peso? O sea, ¿qué pasó con la dieta? Entonces, ahí está la aparente contradicción. Ahora, hay que resolver esa aparente contradicción. ¿Qué puede haber sucedido? Me esforcé por bajar de peso, casi no comí pura fibra vegetal, me ejercité responsablemente y jamás consumí nada contraproducente. Sin embargo, veo que he subido de peso, casi 12 kilos. ¿Cómo? A ver, ¿quién me explica por qué puede suceder esto, esta aparente contradicción? ¿Alguna idea? Vamos. ¿Qué, ¿Cuál puede ser ahí, estudiantes? A ver, ¿quién me dice? Que la balanza esté mal. Ya, uno puede ser que la balanza esté mal. Se ha pesado y está dando un resultado falso. Otro, que de repente confundió alguna dieta, ¿no? Confundió la receta, ¿qué sabe? Puede suceder. O sea, siempre hay una explicación lógica, ¿ya? Las paradojas son eso, aparentes contradicciones, aparentes digo, no es que sean contradicciones, son aparentes, porque tienen explicaciones lógicas. Por ejemplo, el Perú es un país rico en materia prima, pero es pobre en ciencia. ¿Cómo explicas? ¿Cómo explicamos eso? ¿No? El Perú es un país rico. Incluso se dice económicamente es rico. Pero ¿por qué hay tanta delincuencia, tanta pobreza, tanta desnutrición? Ve, ahí hay una aparente contradicción, ¿no? De repente, en números puede ser un país productivo, pero analizando en las personas, en las familias, ahí existe una diferencia, ¿no? O esto, ¿no? Dos personas se casan por amor, se unen por amor, pasan 5 años, se divorcian y uno de ellos incluso llega a matarla. No, eso sucede, ¿ve? Es una aparente contradicción. ¿Qué sucedió? Al principio, bueno, se enamoraron, se atrayeron y luego se dieron cuenta que su vida era un problema, ¿no? Por alguna situación de ellos. Entonces, siempre las paradojas son eso, aparentes contradicciones en las que se da una explicación, ¿ya? A ver, a ver, a ver. Explícame esta paradoja. Dos personas compran una plantita. La persona A lo riega todos los días y su planta muere. La persona B no lo riega ninguna vez y su planta vive. ¿Cómo explicas esa aparente contradicción? A ver, compran dos plantitas, dos personas, uno de ellos lo riega todos los días y el otro no lo riega. Y el que riega todos los días muere. A ver, ¿cómo explicarías eso?
Vamos, dame una idea. ¿Qué puede ser? Dime, ¿qué dices? Claro, es probable de repente que la planta que fue regada todos los días era una planta que no necesitaba agua y por eso murió. O es probable que esa planta esté enferma en su tallo con alguna bacteria, algo, y lo mató, ¿no? Algo así, ¿no? O sea, siempre hay una razón lógica, ¿ya? Entonces, siempre las paradojas van a ser situaciones aparentemente contradictorias y que vamos a requerir identificarlas y luego hay que explicarlas. Salgo de esto, vamos por acá. Finalmente, cuando hablamos de textos argumentativos, también se habla de la intención oculta y del tono. El tono, acá me habla, ve. Todo texto argumentativo tiene un tono, cómo expresa el autor y tiene una intención, cuál es el propósito de ese texto argumentativo. El tono llega a ser el estado emocional que va a presentar el texto argumentativo, ¿no? La persona que va a redactar, que puede ser alegre, nostálgico, enfadado. Y la intención es el propósito, que puede ser, el texto argumentativo puede ser su objetivo, su intención, denunciar, censurar, ensalzar, analizar, etc. Entonces, eso también se analiza dentro de un texto argumentativo, su tono y su intención. Acá hay algunos tonos, ¿ve? Adulador, amable, alegre, analítico, áspero, autoritario, colérico. Renegón, pues, ¿no? Alguna vez no sé si te ha pasado, tú le dices, papá, ¿me puedes dar 5 soles? Sí, hijita, toma 10 soles. ¿Cuál es su tono? Amable. O otras veces, papá, ¿me puedes dar 2 soles? No, no tengo. Pide a tu madre. Sucede, hay veces, ¿no? Hay papás que suelen ser así. Entonces, ¿cuál es su tono? Que está irritado, que está amargo, ¿no? Eso suele pasar. O hay veces uno mismo. ¿Ya? Acá habla de la intención. La intención puede ser advertir, denigrar, influir, plantear, informar, ¿no? Es el propósito que se quiere alcanzar. ¿Ya? Ahora vamos a ver con estas ideas que tienes ahí, voy a observar este texto que me han puesto. A ver, por favor, confírmame si puedes observar este texto. Nos han puesto una lectura interesante, solo que un poco extenso. ¿Ya? A ver, ¿se puede ver o no? Dime, confírmame. Sí, Sí, profesor. ya, muy bien, gracias. Vamos entonces, tenemos todavía tiempo, vamos a leer este texto, ¿ya? Vamos a leer este texto. Acá, acá está más o menos, ahora vamos a cambiar de herramienta, ¿ya? Y más o menos viene acá. Voy a cambiar de herramienta para subrayar, a ver si puedo cambiar. ¿Qué me dice? No. A ver. Ajá. Ya no quiere. Ya no quiere. Vamos a ver. Medir. Ahora vamos a ver si me permite, ¿ya? Se ha movido esto. A ver, está cargando. Vamos a ver, quiero cambiar una herramienta. A ver, vamos a ver. Ya, más o menos eso, más o menos eso. Acá, este es el título. No se nota ahí porque no lo han separado, ¿ya? Vamos a poner acá, título. Papel, el papel versus pantalla. A ver, voy a leerlo yo. Papel versus pantalla. Más o menos el texto trata sobre dónde se lee mejor, dónde se comprende mejor. En un texto físico en papel o en una pantalla de un celular, de una computadora, de un smartphone. Vamos a leer eso entonces. ¿Qué dice? A ver. ¿Cómo la lectura en las pantallas difiere de la lectura en papel? Es relevante no solo para los jóvenes, sino para casi todas las personas consideradas lectoras. Entonces acá me está diciendo, ¿qué cosa me dice? La lectura
en pantalla difiere, significa se diferencia de la lectura en papel, claro, o sea, existe una diferencia, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esa diferencia? Es que eso es relevante para los jóvenes o las personas consideradas lectores, para los lectores. Acá ve. Ya me da una afirmación. O sea, la lectura en las pantallas es diferente, marca una diferencia o tiene una diferencia en relación a la lectura en papel, ¿no? Con respecto a los lectores, a las personas que leen. Entonces, eso es lo que me está hablando. Es decir, leer físicamente en un texto, en un libro real, tiene una característica particular, que leer en una pantalla es distinto. Más o menos esa es la idea que me dice. Ahora, y según muchos las ventajas, dice, y son muchas las ventajas que ofrece el uso progresivo de libros digitales. Ahí me está hablando de digitales. Y son muchas las ventajas que ofrece el uso progresivo de libros digitales, tanto en los espacios científicos como en los académicos, como por ejemplo el acceso inmediato. O sea, ¿cuál es esa ventaja, por ejemplo? A ver, vamos a ver por acá. Esa ventaja de los libros digitales, el acceso inmediato. Por ejemplo, facilidad de mantenimiento y actualización. Esto es una ventaja, ¿no? Esto de acá. Me está hablando de ahí. El acceso inmediato, claro, porque tú sacas tu celular, machucas un botón, PDF y sale. O machucas Office y sale en Word. Bajo costo, etc. Y acá incluso me dice bajo costo. Acá me dan algunas ventajas, ¿no? Hasta ahorita me está hablando pues de la pantalla. Y ahí sustenta, ¿no? Entre paréntesis sustenta. Está utilizando varios autores que respaldan eso. Romero, Otero, Iglesias, Fernández, Jiménez, son pues especialistas que han hecho estudios y que señalan eso, por decir. Ya, está utilizando un argumento de autoridad. ¿Ya? Bueno, eso es otro tipo de argumento. Vamos a ver, ¿qué dice ahora en esta parte? Si bien son varios las ventajas, y ahí viene un problema. Sin embargo, hay un marcador adversativo de oposición. Sin embargo, son varios las ventajas, dice. Dice, si bien no son varios las ventajas, sin embargo, un tema abierto y que ha generado controversia es el impacto sobre la comprensión lectora. Y acá viene un problema. Un tema abierto ha generado la controversia. Existe una controversia. ¿Qué cosa significa controversia? A ver, jóvenes, ¿qué es controversia? El impacto en la comprensión lectora. Vamos a poner esto. Esto. Ya, acá. ¿Alguien sabe qué significa controversia? ¿Alguna idea? ¿Alguna idea? Una polémica, ¿no? Hay una polémica. Ya, hay una polémica. ¿Cuál es esa polémica? El impacto sobre la comprensión lectora. O sea, si todo fuera bonito, oye, leer en la pantalla es lo máximo, entonces no habría pues una controversia, no habría un impacto en la comprensión lectora. No sé, vamos a ver si es un impacto positivo o negativo, a ver qué dice. Y nuevamente se sustenta acá en otros autores, ¿no? Ao, Tenen, Manoen, Ning, bueno, hay varios autores, ¿no? Asiáticos, Wang, Li, Yen, etc. Algunos estudios no han encontrado diferencias en el entorno papel digital. Acá me habla algunos estudios, algunos, o sea, ¿qué quiere decir? Otros sí han encontrado. Pues acá, ¿no? En el entorno papel. Algunos dicen que no han encontrado, no han encontrado. Algunos estudios no han encontrado diferencias. Entonces se supone que otros sí. Y otros han planteado que
entorno digital tiene efectos positivos. Ya acá le sustenta. Oye, el entorno digital tiene efectos positivos. No hay problema. Sustenta ahí, Salmerón, García, etc. Y luego de alguna manera también me ejemplifica. Por ejemplo, dice acá, esto también se llama argumento de ejemplificación. Es otra estrategia, ¿no? Por ejemplo, Bus y Newman han encontrado que las aplicaciones multimedia pueden mejorar significativamente el desarrollo de la alfabetización en los estudiantes. O sea, quiere decir que puede mejorar significativamente, ya, acá, la alfabetización. Enseñar a leer, de repente, esto de acá, en los estudiantes. Por otro lado, otro autor, Singer y Alexander, han señalado inconsistencias con respecto a las preferencias por entornos digitales. Acá dice inconsistencias con respecto a preferencias en entornos digitales. Pero inconsistencias, es decir, que eso es falso. Que esos señores que dicen que la pantalla es lo máximo, que ayuda a comprender, ahí está diciendo. Singer y Alexander han señalado inconsistencias con respecto a las preferencias por entornos digitales y la comprensión lectora. O sea, algunos prefieren comprender un texto mediante un texto físico, pues otros de repente mediante una pantalla, pero ahí hay inconsistencias, no se sabe cuál es mejor. Teniendo en cuenta la preferencia y el juicio de eficacia en el desempeño en tareas de lectura, dice. Pero más allá de estas consideraciones, está claro que leer desde los diferentes formatos digitales, especialmente desde ordenadores, propone nuevos desafíos. Claro, eso sí es verdad. Leer en ordenadores es una forma distinta, ¿no? No es lo mismo. Cansa la visión, ¿no? Por ejemplo, a los lectores, otra vez utiliza ellos, ¿no? Esto es así porque el medio, dice, el medio juega un rol influyente bajo ciertas condiciones del texto o tarea o para ciertos lectores. ¿Qué quiere decir acá? El medio. Si es papel, cumple un rol. Si es pantalla, cumple un rol. Influye. Influye. ¿Dónde influye? Obviamente en la tarea de los lectores a la hora de comprender. ¿Ya? Esto. Sustenta ahí sus autores, Singer, Alexander. Hay consenso sobre que la lectura en pantalla introduce una mayor carga cognitiva. Y acá me dice, sigue apoyando. Hay consenso sobre que la lectura en pantalla introduce una mayor carga cognitiva, ¿no? ¿Esto qué cosa qué puede ser, no? Una mayor carga cognitiva. Carga cognitiva. Bueno, lo cognitivo es lo aprendizaje, es decir, que no es que se va a comprender mejor, sino que es un poco más complejo. Comparada con la lectura en papel. Ahora vamos a ver. De acuerdo con Salman Ackerman, el medio proporciona una señal contextual que conduce a un procesamiento más superficial. ¿Ve? Acá dice el hecho a un procesamiento más superficial en la pantalla. Y eso es verdad, porque lo vas a leer rápido, porque es ágil, de alguna manera, ¿no? O sea, cuando me dice acá, hay consenso sobre la lectura en pantalla, introduce una mayor carga cognitiva. Si me dicen mayor carga, es más complejo, es más difícil, es más pesado, es más cansado, es más engorroso, es más aburrido leer en pantalla que leer un libro físicamente a la luz natural. Eso me está diciendo esto. Ya, ojo. Mayor carga no quiere decir que se comprende más, no, al contrario. Vamos por acá. ¿Qué dice? Independientemente de la longitud del texto, particularmente cuando las características, estoy por acá, de la tarea indican que el procesamiento superficial es legítimo. O sea, superficial es cuando se da pues en la pantalla, ¿no? Asimismo, la comprensión lectora es el resultado de la interacción entre el conocimiento previo del lector, los procesos, las estrategias. O sea, acá obviamente me dice, ¿no? El hecho de comprender tiene que ver con todo esto. O sea, comprender un texto no es solamente lo que ves, sino que se pone en juego, ¿qué cosa? Tus saberes previos, conocimientos previos. ¿Qué más? Los procesos, memoria, por ejemplo,
¿no? Concentración, estrategias, subrayado, sumillado, por ejemplo, ¿no? Léxico, saberes. Utilizados para coordinar y la información textual empleados para cumplir con las demandas del texto. Y utiliza ahí otros autores. Sigo leyendo. Por otra parte, Ackerman y Goldsmith han concluido, acá dice, han concluido, esto es vital, ¿qué ha pasado acá? Han concluido, ahora vamos a ver acá, han concluido que la autorregulación de la comprensión lectora descendía cuando los estudiantes leían a través de medios electrónicos. Y acá me explica, ve, que dice que la comprensión lectora descendía cuando los estudiantes leían a través de medios electrónicos. Los investigadores encontraron un rendimiento más pobre en textos leídos en pantalla. Acá vuelve a argumentar. Los investigadores encontraron un rendimiento más pobre cuando se lee en pantalla. Acá. En comparación con el contexto tradicional, es decir, con los libros físicos o el papel, en lo que respecta al esfuerzo, a la regulación o al rendimiento de las pruebas y el grado de exceso de confianza. Entonces, ahí ve, entonces ya me está diciendo ahí, por otra parte, se encontró esta conclusión, han concluido. Ojo con eso. Finalmente me dice, puesto que existen numerosas controversias sobre el soporte más efectivo en relación con la comprensión de lectura, esta investigación tiene un doble objetivo: evaluar si la comprensión lectora está influenciada por el soporte en el que se lee y hasta qué punto la familiaridad con las tecnologías de la información y la comunicación pueden explicar el rendimiento en distintos soportes. Punto. Llegamos a la conclusión que quien lee en pantallas, pues de alguna manera disminuye su comprensión. Ya eso. Pregunta: ¿cuál es el tema desarrollado? Ahora hay que hacer esto. ¿Cuál sería el tema, chicos? Tema. Me habla sobre la lectura. ¿Pero la lectura dónde? Vamos a poner ya. La lectura en papel. La lectura en papel y en pantallas. La lectura en papel. De eso me están hablando. De la lectura en papel y pantalla. Es decir, de la comprensión de la lectura en papel y pantalla. Porque su título me dice papel y pantalla. Pues entonces yo más o menos de manera general lo voy a poner acá. Eso es lo que me dice acá. ¿Ya? Papel versus pantalla. Entonces me está hablando, el tema es la lectura, ¿no? En el papel y la pantalla. Precisa la tesis. La tesis es qué se dice de la lectura de papel y pantalla. Que existen diferencias marcadas, que de alguna manera disminuye la comprensión cuando se lee en las pantallas. Entonces vamos a generalizarlo por acá. Una tesis, ¿ya? Puedo poner acá, de manera general, existe, ¿ya?, diferencias significativas. Ya vamos a tratar de significativas. Existe diferencias significativas en la comprensión de lectura o en la lectura, ¿ya? En la comprensión, porque de eso me está hablando, en la comprensión de textos o de lectura. Existen diferencias significativas en la comprensión lectura en relación, ¿ya?, al papel o a la pantalla. O sea, existe, pues, ¿no?, en relación a la lectura tradicional, que es el papel, y a la pantalla, y en la pantalla. En relación al papel y a la pantalla. Y a la pantalla, ¿no? Pantallas, me dice ahí.
Eso es su tesis. ¿Qué me está diciendo? Que existe diferencia significativa. Bueno, yo lo estoy interpretando, ¿no? Que es diferente, pues marca una diferencia. Y ya me ha explicado, algunos señalan que leer pues en la pantalla puede hacer más ágil, más rápido para que entres, pero los autores finalmente llegan a la conclusión que leer en las pantallas implica una carga mayor y por lo tanto una deficiencia para comprender en relación a una lectura clásica o una lectura en papel. Ya, eso por ejemplo. A ver, ¿qué hice por acá? Ya. Quiero acabar esto nada más, porque si no, como ya no vamos a leer esto, nos va a olvidar para mañana, se nos va a olvidar. ¿Cuáles son los puntos de concordancia y discrepancia respecto a la función del texto? ¿No? Esto puede ser, por ejemplo, A, vamos a poner el conjunto A, y esto puede ser B, el conjunto B, obviamente la intersección. Entonces, A debe ser el rol, yo voy a poner a A, que A sea, por ejemplo, que A sea el papel, ¿no? Y B sea la pantalla, ¿no? La pantalla, o sea, en relación a la lectura, ¿no? La pantalla. Y obviamente la intersección. Entonces acá me dice, ¿cuáles son los puntos de concordancia y discrepancia? Será pues en cada uno separados, ¿no? En qué discrepan. Y la concordancia puede ser acá el medio, la intersección. En qué que ambos permiten leer, por ejemplo, ¿no? Esto, ambos permiten leer. Yo puedo poner acá, ambos formatos, ¿ya? Permiten comprender, permiten leer. En eso estamos de acuerdo. Ambos formatos permiten leer, el formato físico y el formato de pantalla digital. Ahora, pero ¿cuál es la controversia? ¿Cuáles son los puntos de concordancia y discrepancia? Para el papel, por ejemplo, acá se comprende mejor, ¿no? O sea, leer en papel se alcanza un nivel de comprensión mayor, ¿no? ¿No? Simplemente voy a poner mayor comprensión, a ver. Mayor comprensión. ¿Ya? Mayor comprensión. A ver. A ver, vamos a ver esto. Mayor comprensión. Mayor comprensión. Y en esta parte, en la pantalla, existe una menor comprensión, es decir, existe una deficiencia porque tiene una carga mayor. Menor comprensión. No sé si es la discrepancia, ¿no? Bueno, lo he puesto ahí. Esto como ya no lo vamos a ver mañana, porque todo este texto lo vamos a olvidar, ahora sí. Comenta sobre la principal estrategia. ¿Qué estrategia se utiliza este texto? Cuando uno hace un texto argumentativo, las estrategias son, por ejemplo, los autores, ¿no? Argumentos de autoridad, ¿no? No de falacias, sino de argumentos de autoridad, porque se basa en muchos autores y argumentos de ejemplificación. Es otra teoría, pues, ¿no? Acá vamos a poner argumentos de autoridad y argumentos de ejemplificación. Esas son estrategias que utiliza este texto para sustentar argumentos de autoridad, argumentos de ejemplificación. Que está mal acá, vamos a ver. Argumentos de ejemplificación, ya. ¿Qué ejemplifican? Dice. Ya. Ejemplificación debe ser acá, pero no quiere validarme. Ya, vamos a dejarlo ahí. Ya, a ver chicos, no vamos a quedar acá, el tiempo nos ha alcanzado. Vamos a la próxima sesión mañana, leer esta parte de la contextualización y vamos a completar todo lo que viene, pues textos grandes nos han puesto. ¿Ya? Nos vamos a quedar allí, nos hemos pasado algunos minutos, pero bueno, era necesario, si no ese texto va a quedar vacío si no lo desarrollamos. ¿Ya? Chicos, nos quedamos acá y nos vamos a ver mañana. Les dejo, ¿ya? Cuídense todos. Bye bye. Mañana nos vemos a primera hora, ¿ya? Cuídense. Gracias, Sedano. Nos vemos entonces. Hasta la próxima. Bye bye. Cuídense todos, ¿ya? Chao, chao.